Ok, pues buenos días a todos. Ahorita vamos a continuar con lo que llevamos de cursos. Les recuerdo que habíamos comenzado con estudios de cortocircuito, flujo de carga, coordinación de protecciones y hoy toca lo que es el estudio de arco eléctrico. Les recuerdo también que si tienen alguna duda o algún comentario acerca de lo que se va a platicar el día de hoy, me pueden preguntar por el chat o igual al final dejamos unos minutos y conversamos un poco acerca de esos detalles, ¿no? Por lo pronto voy a irme seguido y si necesita alguien que me detenga, por favor, nos dice y nos detenemos un segundo. Y bueno, entonces ya voy a comenzar. Vamos a hablar acerca de lo que es el arco eléctrico. Es a ver, permítame un segundo. Ok, vamos a se fue muy rápido. Muy bien. Bueno, ¿qué es el estudio de arco eléctrico? Bueno, este es otro método de análisis de circuitos, como los habíamos comentado anteriormente, y este análisis se utiliza para determinar primero que nada el nivel de riesgo de un arco eléctrico, es decir, qué tan peligroso puede ser un arco eléctrico en algún punto de nuestra instalación. Ahorita más adelante, de hecho, vamos a platicar más de lo que es técnicamente un arco eléctrico, cómo se desarrolla y por qué es tan peligroso. Este estudio también nos sirve para determinar el equipo de protección personal necesario que necesitamos estar portando mientras vamos a operar algunos equipos. Y también nos funciona para diseñar el tipo envolvente de los equipos que nosotros fabriquemos en algún determinado caso. Ya estamos hablando aquí de lo que es el diseño. Tal vez la mayoría de ustedes son personas que trabajan en algún centro de carga y no se dedican a diseñar los envolventes, más bien se dedican a usar los equipos ya fabricados. Entonces, yo creo que les va a ser más útil para determinar un nivel de riesgo y el equipo de protección personal, pero también este estudio de arco eléctrico se utiliza demasiado para diseñar equipos o, este, o ubicación de equipos antes de construir o fabricar los mismos. Entonces, también también les voy a explicar algo un poquito de las normas y por qué están últimamente siendo muy solicitados este tipo de estudios. Bueno, dejando aquí claro esto, este es el objetivo de hacer un estudio de arco eléctrico. Luego vamos a también dejar claro qué se necesita antes. Antes de comenzar un estudio de arco eléctrico necesitamos tener como base el estudio de cortocircuito y el estudio de coordinación de protecciones. Estos dos estudios son totalmente indispensables para poder realizar un cálculo de arco eléctrico. Entonces, si ustedes tienen un estudio de cortocircuito y un estudio de coordinación de protecciones, fácilmente podrían determinar una etiqueta de arco eléctrico. Pero si no los tienen, va a ser necesario que se realicen estos estudios previamente antes de ustedes querer tener los valores de arco eléctrico en sus instalaciones. Entonces, pues nada más para dejarlo claro, no se puede nada más pedir un estudio de arco eléctrico. Si, por ejemplo, alguno de ustedes quisiera contratar este servicio, forzosamente necesitaría tener estos dos estudios de base. Y después, una vez que tenemos estos dos estudios, también necesitaríamos tener los datos de distribución de barras y envolventes de los equipos. Esto es un dato que se obtiene en campo, usualmente se puede ver en la placa de datos de los tableros, y si no, hay unas tablas que tienen unas distancias típicas y dependiendo del voltaje de los equipos y las capacidades, se puede tomar estos valores como referencia. Entonces, estos datos son totalmente necesarios antes de nosotros poder realizar o dar un resultado concluyente de un arco eléctrico. Bueno, ya empecé un poquito rápido. Si necesitan que vaya más despacio, también me pueden decir. Y bueno, lo siguiente
que hay que tener claro es que estos valores están regulados por normativas internacionales y principalmente lo que es la OCHA, es la principal institución que se dedica al estudio de la, digo, perdón, al estudio no, a la regulación de que los equipos sean seguros y bueno, en México no es mandatorio aún, pero en muchos países de América y de Europa es totalmente mandatorio que se hagan estudios de arco eléctrico en las instalaciones antes de poner en operación a los equipos. Eh, la OCHA utiliza algunos estándares como base para realizar sus cálculos. Entre ellos está el ANSI, también el NEC, el Código Eléctrico Nacional. Este es un código de Estados Unidos, pero la mayoría de los países se basan en él para crear sus propias normativas. Y dentro de este código también entra la NFPA. La NFPA es una institución que se dedica a evaluar los análisis de fuego o de explosión. No nomás en electricidad, también se dedica a lo que son combustibles o reacciones químicas en general. Y luego tenemos a lo que es la IEEE. La IEEE es la que actualmente está desarrollando el estándar de cálculos de energía incidente. Más adelante van a entender todos los conceptos que les estoy diciendo, pero básicamente aquí es donde se encuentran todos los ingenieros y los científicos haciendo pruebas y ensayos a los equipos y generando arcos y tomando datos y lecturas para determinar ellos en base a la experimentación ciertos modelos matemáticos con los cuales ellos se aproximan a predecir los niveles de, de energía que se liberan en caso de una falla. Entonces, en general, lo que son los estudios de arco eléctrico ya sean hechos a mano, porque existen maneras de hacerlos a mano, o ya sean mediante un software computacional que se dedique a hacer los cálculos de todos los buses de un sistema, un diagrama unifilar, etcétera, se basan en estas cuatro organizaciones. Y también los fabricantes de los tableros y los fabricantes del equipo de protección personal están siendo regulados por estas organizaciones. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle del artículo tal, de tal norma, nos pone los límites de distancia y todo lo que vamos a ver ahorita va a ser nada más un poquito técnico y simple de entender. Para la bibliografía y todo eso nos tomaría muchísimo tiempo entenderlo, sería un curso, yo creo que de una semana. Entonces, por hoy vamos a platicar un poco de lo que es el arco eléctrico y vamos a dejar en claro que todo lo que se está diciendo aquí está respaldado por estas instituciones. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿qué es un arco eléctrico? Bueno, el arco eléctrico es una descarga disruptiva entre electrodos. ¿Qué significa? Que, bueno, yo me imagino que todo el personal que está aquí sabe que es un electrodo, pero si no, lo vamos a dejar así, en un ejemplo muy, muy claro. Un electrodo es una barra de cobre o un conductor que se encuentra energizado con un voltaje. No necesariamente necesita tener una corriente circulando por él, solamente necesita tener un voltaje. Y entre ellos dos hay una diferencia potencial, o sea, hay una diferencia de niveles de voltaje que si ellos en algún momento llegaran a estar en contacto provocarían un cortocircuito. Pero bueno, el arco eléctrico en sí, que es también un tipo de cortocircuito, se genera en específico porque el aire o el medio que los rodea a los electrodos se ioniza. ¿Qué significa que se ionice? Bueno, vamos a volver un poquito atrás. Tenemos lo que son 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cuando nosotros tenemos un elemento sólido, el material está en todas sus moléculas pegadas.
y no hay forma de que se muevan entre sí o se mueven muy poco. Si el material está líquido, sus moléculas se encuentran parcialmente unidas, pero se pueden mover unas contra otras, o inclusive se pueden despegar y partir en varios objetos o varias formas. Y luego tenemos lo que es el gaseoso, donde sus moléculas se encuentran muy separadas y se mueven libremente en el ambiente. Tenemos estos tres estados básicos, ¿no? Los que conocemos como tales. Y después tenemos el estado de plasma. Lo que necesitamos nosotros para cambiar del estado sólido al líquido es energía. Por ejemplo, llámese que queremos un cubo de hielo, convertirlo en agua, en líquido, de sólido a líquido. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar un poquito de energía o de calor, y eso hará que las moléculas empiecen a mover y se empiecen a separar y cambiará su estado. Si nosotros el líquido, el agua, lo queremos convertir en vapor, haríamos lo mismo, pero aplicaríamos un poco más de energía. Entonces, eh, calentaríamos el agua y empezaría a hervir, a entrar en su punto de ebullición y se transformaría en un gas. Pero si el gas nosotros lo seguimos calentando o le seguimos aplicando energía al mismo, lo que va a pasar es que algunas moléculas dentro del gas se van a empezar a romper, y algunas otras se van a empezar a mover muy rápido, y, y entre la ruptura y el movimiento se van a liberar electrones. A esto se le llama ionización del, del gas. Lo que pasa es que las moléculas empiezan a acomodar de cierta forma, que empiezan a comportarse como si fueran un conductor. Lo que pasa es que se empiezan a liberar electrones y empiezan a saltar electrones de una partícula a otra, y el momento de que el electrón pasa de una partícula a otra es como se conduce la electricidad, ¿no? Entonces, el gas, que en algún momento pues no era conductor, se convierte en un elemento conductor. Y volviendo a lo que es el arco eléctrico, decimos que los electrodos siempre están, son las barras o los cables que están en el medio que conducen la electricidad, pero la mayor parte del tiempo, o bueno, ya ahorita en el 2020 ya se está empezando a modernizar los equipos, están únicamente separados por el aire, no utilizan el aire como un aislamiento. ¿Y qué es lo que pasa si el aire se empieza a ionizar? Bueno, pues lo que empieza a ocurrir es que empieza a brincar un electrón de este electrodo a este electrodo. Y bueno, esta reacción se empieza a desencadenar y todo el aire que pasa entre los dos electrodos se ioniza y se convierte en un conductor. Cuando esto pasa, se empieza a liberar una cantidad impresionante de energía, dependiendo, claro, de la fuente que tenga el equipo, pero en general es una cantidad impresionante de energía. Y esta energía lo que va a hacer es que va a transformar la energía eléctrica que nosotros estamos generando, la va a transformar en calor y en movimiento, y a esto se le llama el arco eléctrico. Entonces, más o menos así es lo que es básicamente el arco eléctrico. ¿Qué es lo que pasa con esto del arco eléctrico? El problema es que, sobre todo en lo que es la industria petrolera, en la industria del gas y en la industria de la minería, donde se manejan químicos o reactivos que son altamente explosivos, debe estar muy regulado que los gabinetes cumplan con las normas de arco eléctrico y que siempre se tenga un estudio, debido a que, por ejemplo, en una mina, si tenemos un depósito de polvorín de explosivos y llega a haber un pequeñito arco eléctrico y en el aire se encuentran elementos explosivos, pues va a haber se va a desencadenar una explosión aún mayor, es aún más claro para una estación de compresión de gas o una petrolera. Es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros, aunque nuestros gabinetes eléctricos, como el que está aquí, aquí se nota como si no estuviera pasando nada, ¿no? Pero en realidad la electricidad no la podemos ver, sin embargo, ahí está. Y es posible que si las condiciones ambientales se dan, ya sea por humedad, por pedazos de hierro en el aire, o porque se cae una herramienta,
o accidentalmente, claro, o también porque por el paso del tiempo se generaron los soportes aisladores y estamos en una zona donde existen estos elementos, pues va a haber una explosión, va a haber un accidente. Entonces, bueno, a lo que iba es que lo que pasa es que nosotros para alimentar nuestros equipos, ya sean motores, ya sean hornos, la iluminación, las computadoras, todo necesitamos una fuente de energía muy grande. Esta fuente de energía muy grande, pues son las plantas generadoras de energía eléctrica que se encuentran distribuidas a lo largo del sistema eléctrico nacional. Y si nosotros eh, estamos muy acostumbrados a que la energía está ahí, pero que es muy tranquila y que nunca pasa nada, nos confiamos, pues vamos a provocar un gran accidente. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí que la energía eléctrica la podemos nosotros transformar en fuego, y bueno, aquí lo tengo representado con fuego y con una bocina. Esta bocina significa lo que es la onda expansiva, o sea, el sonido que genera una explosión y el movimiento de los elementos alrededor. Este, Sí, como les comentaba, la energía eléctrica, nuestras fuentes son muy grandes, son plantas generadoras de energía muy grandes que no se van a detener solamente porque haya un pequeño arco eléctrico, bueno, pequeño comparado con la energía que tienen ellos en generación, no se van a detener, ellos no lo van a ver. Entonces, cuando exista una falla en este tablero que se encuentra en tu instalación, la planta generadora lo va a interpretar nomás como una carga adicional y entonces le va a proporcionar toda la energía que necesite para que esta reacción química se lleve a cabo. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un estudio arcoeléctrico, tenemos que hacer pruebas a nuestras protecciones para cuando nosotros detectemos este tipo de falla, se abra el interruptor y se detenga el suministro de energía para estos equipos. Bueno, eso queda un poquito claro, que es el arco eléctrico. Usualmente el arco eléctrico se mira de esta forma. Parece, si lo ven bien, parece como si fuera un chorro de llama. O sea, es una energía impresionante. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Para esto hay un concepto que vamos a tomar en cuenta y es el concepto en el que nos vamos a basar ahora como la energía de arco eléctrico, la vamos a llamar también energía incidente. ¿Qué es lo que significa la energía incidente? Bueno, cuando tenemos esta explosión se genera una cantidad de energía impresionante, ¿no? Pero la cantidad de energía que a nosotros nos importa medir es la cantidad de energía que va a llegar de aquí, de este equipo, hasta una cierta distancia. ¿Por qué? Porque los operadores usualmente van a estar a una distancia de 1 metro, de 30 centímetros, de 3 metros de los equipos. Entonces, nosotros nuestros cálculos, lo que queremos es saber la energía que va a haber en la distancia donde va a estar el personal que se va a involucrar en el riesgo o que podría ser hasta cierto punto afectado por el arco eléctrico. Entonces, vamos a volver a esta diapositiva. Como les explicaba, la forma en la que se puede generar un arco eléctrico puede ser por la operación de algunos de estos equipos. Por ejemplo, aquí hay un interruptor de alto voltaje que está sobre su carro removible y que el operador lo va a accionar, ¿no? Imaginemos, a lo mejor en este caso no es así, pero si nosotros tenemos un equipo de alta tensión o de media tensión y necesitamos detenerlo, es importante tener en cuenta que es posible que se genere un arco eléctrico. Entonces, es una de las ocasiones en donde se puede generar un arco. Y es también importante aclarar aquí que nosotros podemos apagar este interruptor, pero si en el ambiente hay humedad o hay algún elemento flamable, va a haber una explosión. Aún así que el interruptor se encuentra dentro de su gabinete y todo, el riesgo existe. Y la segunda forma en la que se ocurren los arcos es porque cae una herramienta en las barras. Esto es común cuando el personal de mantenimiento que va a conectar una pastilla para el tablero, para el nuevo foco de la oficina del jefe, y va y le conecta la pastilla en vivo y nomás se pone unos guantes y no está usando herramientas aisladas y se le cae el desarmador dentro del tablero y entonces el desarmador empieza a rebotar por todo hasta que toca una barra. Y al momento de que toca la barra, el,
el desarmador actúa como un reductor de la distancia entre los electrodos, y al reducirse la distancia de los electrodos es mucho más sencillo que se ionice el aire y se genere un arco eléctrico. También puede ser porque se cayó un pequeño tornillito dentro del tablero, o porque el día que se hizo el mantenimiento, el operador se le olvidó dejar el tornillito arribita de la tapa del tablero, y con la vibración de la operación, el tornillito cayó dentro del tablero y ocasionó un arco eléctrico. Otra forma también muy común de lo que pasa con los arcos eléctricos es que, por ejemplo, hacen el mantenimiento de un transformador tipo seco, lo desenergizan, le retiran las tapas, lo limpian, le aspiran todo lo que hay adentro, y la persona que estaba haciendo estas actividades se le quedó una pequeña llave recargada arriba del devanado. Entonces, vuelven a tapar el transformador, le hacen todo lo que, le revisan que todo esté bien conectado, todo eso, y luego suben la energía y truena. ¿Por qué? Porque se le quedó el equipo dentro de la herramienta, y esto provocó que se hiciera un arco eléctrico dentro del transformador. Entonces, estas son las causas más comunes de lo que es un arco eléctrico. También los podemos ver muy comúnmente cuando, por ejemplo, un vehículo impacta un poste de una línea de transmisión, y los cables se mueven un poco, y de repente se ve como se empieza a ionizar el aire y se hace un pequeño haz de luz. Entonces, eso también es común ver los arcos eléctricos de esa manera. Un rayo, por ejemplo, una descarga atmosférica también es un tipo de arco eléctrico. Lo que pasa con un rayo es que hay una diferencia de potencial entre las cargas que se encuentran en la atmósfera y la carga de la Tierra, y entonces en ciertas condiciones atmosféricas el aire puede comportarse como un conductor, y lo que pasa es que pues circula la energía eléctrica a través del aire, y todo el camino por el que va circulando la energía se ioniza el aire y se ve un haz de luz. Y bueno, les dije que no íbamos a meternos en fórmulas matemáticas, y esta es, yo creo, de las pocas que vamos a ver. Y dice que la energía de arco es una función que depende de la distancia, o sea, la distancia del arco, la distancia entre los electrodos, la corriente del arco, o sea, la corriente de falla, la corriente de cortocircuito que hay disponible en el equipo, y el tiempo de apertura de las operaciones, de las protecciones, perdón. ¿Qué significa esto? Que si nuestras protecciones son rápidas, la energía de arco va a ser menor. Y si nuestras protecciones no son tan rápidas, la energía de arco va a ser mayor. Pero si nuestras protecciones no tienen mantenimiento, no se le hacen pruebas o no funcionan, la energía de arco va a ser prácticamente infinita. Entonces, este es un factor muy determinante hablando de arco eléctrico. Ustedes pueden hacer un estudio de arco eléctrico, y el estudio de arco eléctrico les va a arrojar un resultado. Pero los estudios de arco eléctrico se elaboran en base a cálculos tomados de los datos de operación de los interruptores funcionando en una manera normal. Eso significa que tiene su mantenimiento, que tiene sus pruebas y que está dentro de su vida útil. Si el dispositivo de apertura de falla no se encuentra bien en estas condiciones que acabo de mencionar, es muy posible que el día que tengan un arco eléctrico la energía sea mayor de la calculada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las aseguradoras, ahora en estos tiempos, para asegurar tus instalaciones, te solicitan que hagas un estudio de arco eléctrico. Y entonces le hablan a algún proveedor que realice el estudio, y el proveedor realiza su estudio, le entrega los resultados, le entrega unas etiquetitas, pero es importante aclarar que estas etiquetas son únicamente válidas si los equipos cuentan con su correcto mantenimiento y están dentro de su vida útil. Si no se encuentran dentro de estas especificaciones, es muy probable que estas etiquetas no estén muy aproximadas a la realidad. Y bueno, por ejemplo, hay otros datos que, por ejemplo, la distancia entre los electrodos o la distancia de arco es una variable que nosotros no podemos controlar. Esto va a venir variando dependiendo de la fabricación del equipo,
o si es un arco por accidente de una herramienta, pues va a variar dependiendo de que si fue un tornillito o fue una herramienta grande o algo así, ¿no? Y la corriente de arco, pues esa tampoco nosotros la podemos controlar demasiado porque como les comentaba en otras presentaciones, la corriente de arco eléctrico depende de la fuente, no depende totalmente de nosotros. Entonces, dependiendo del valor de cortocircuito de tu acometida, de las cargas que tengas instaladas, vas a tener una corriente de arco mayor o menor. Y bueno, matemáticamente así es como funciona la energía de arco. Es una energía que depende de básicamente estas tres variables. Obviamente hay otros elementos, otros factores que se toman en cuenta, pero estas son las bases del cálculo del arco eléctrico. Bueno, ya teniendo este dato de dónde saca la energía, vamos a hablar de cómo se desarrolla una falla de arco eléctrico. Bueno, lo primero que tenemos es el evento. Estamos nosotros en nuestra planta y de repente ocurre un arco eléctrico. ¿Por qué? No sabemos, porque ahora no nos vamos a basar en el por qué. Pero ya ocurrió y el arco eléctrico es un fenómeno muy rápido. ¿A qué me refiero con muy rápido? Bueno, la primera parte del evento se va a desarrollar antes del medio ciclo. El medio ciclo, o sea, tenemos que la electricidad en México tiene una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Entonces, eh, antes de 60 partes de segundo, tenemos el medio ciclo, y lo primero que va a pasar es que va a haber una radiación de luz infrarroja y de calor, y de luz ultravioleta y calor ultravioleta. Bueno, esto ya es un poquito más, va un poquito más a la física, pero básicamente vamos a decir que tenemos calor y luz en el primer medio ciclo. ¿Qué es lo que pasa? La energía eléctrica se está transformando en calor, en luz y en movimiento. Lo primero que va a hacer es que se va a calentar el electrodo o todo lo que esté en medio de los electrodos, ya sea el aire, ya sea los plásticos que protegen los conductores, ya sea el gabinete de metal o el animalito que pasó por el medio de los electrodos, todo eso se va a calentar. Se va a calentar y va a llegar aproximadamente a una temperatura entre 19.000 y 20.000 grados centígrados, o puede ser hasta más, ¿no? Esta temperatura pues es muy elevada, es elevadísima. Es comparable todavía con la temperatura del Sol, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos tanta temperatura en tan poquito tiempo? Lo que pasa es que las barras de cobre, sobre todo, ocurre un fenómeno físico que se llama la sublimación, que significa que un elemento sólido pasa a elemento gaseoso, a ser un elemento gaseoso, casi sin ser líquido, o siendo líquido una fracción de tiempo insignificante. O sea, del sólido se evapora. ¿Y qué es lo que pasa cuando el sólido se evapora? Bueno, pues es que como les comentaba en la diapositiva anterior, esta, cuando el sólido cuando el elemento está en estado sólido, sus moléculas están muy pegaditas y ocupan muy poquito espacio. Pero cuando el elemento pasa de sólido a gaseoso, aquí, el espacio que ocupa es muchísimo mayor. Entonces, el gas está buscando el espacio, o sea, se empieza a evaporar, se empieza a hacer grande, y lo que quiere es expandirse, quiere crecer, 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 y no tiene el espacio necesario dentro del gabinete, y lo que ocurre es que hay una explosión, ¿no? Bueno, también eso es cuando empieza el calor. Estamos todavía en el medio ciclo. También tenemos otro elemento, que hay luz. El aire ionizado produce una luz muy brillante, muy, muy brillante. Entonces, ahí es la primera parte del desarrollo del arco eléctrico. Después de que se acaba el medio ciclo, para el primer ciclo se empieza a generar la onda expansiva y la onda sonora. Eso es lo que les comentaba. Se empieza a expandir el aire, lo que es el aire con cobre, con todos los elementos, los gases dentro de él, y está buscando espacio. Entonces se expande, se expande, se expande, y empieza a empujar y a presionar
las paredes del gabinete, o peor aún, si el gabinete está destapado, empieza a empujar lo que tiene enfrente, y en este caso la mayor parte del tiempo, desgraciadamente, son los operadores. Entonces los empieza a empujar y esto hace una onda expansiva, y al mismo tiempo empieza a llegar el sonido a otras partes de la falla. Esto es porque el sonido viaja mucho más lento que la luz. Entonces vemos primero el destello en el medio ciclo, pero para el primer ciclo ya empezamos a escuchar lo que es el estruendo de la explosión. Este, y después del primer ciclo, aquí ya tenemos primer ciclo y cualquier determinada cantidad de tiempo, porque ya después ya estamos hablando de un poquito, ya no estamos hablando del primer ciclo estamos hablando de un poquito más de milisegundos. Empieza a haber la deflagración de lo que es los gases y los vapores ionizados. La deflagración es cuando, ¿cómo lo explico? Cuando un gas está muy caliente y se ioniza, empieza a conducir electricidad, ¿no? Y también lo que pasa es que se sigue quemando y se sigue transformando, se empieza a consumir el gas, en este caso el gas de cobre, y ese gas es muy tóxico. Entonces empieza a producir sustancias muy tóxicas para el organismo, y esos gases también al mismo tiempo se empiezan a respirar, y es cuando ocurren los daños dentro del organismo. Y también después de esto viene lo que es la metralla. La metralla es todos los objetos que no se alcanzaron a evaporar, se van a quedar en estado sólido o líquido, y van a ser disparados por la onda de presión con una fuerza muy grande que se podría decir que parece como el efecto de un disparo de escopeta. Salen muchos balincitos o salen muchos pequeños de metal fundido, pequeños pedazos de metal fundido que se disparan hacia todas direcciones. Y así es como se desarrolla lo que es la falla arco eléctrico. Ya después de que pasa todo esto, pues ya quedan los remanentes, que es material caliente del suelo, posiblemente haya flama, haya carbón, y algunos daños en las estructuras que se encuentran circundantes al tablero, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es el desarrollo de la falla. Y bueno, vamos aquí a hacer como un énfasis en por qué nosotros debemos de proteger nuestros equipos. Hay dos formas de mitigar el arco eléctrico, bueno, dos principales formas con protecciones. La primera protección que se puede utilizar es la protección electromagnética. Eso significaría que nosotros en nuestros dispositivos de protección calibremos el tiempo de apertura antes de que la falla o la corriente de falla sea lo suficientemente alta para generar este fenómeno físico. Esto se hace con el estudio de coordinación de protecciones. Obviamente ya haciéndolo con un énfasis en el arco eléctrico. Y después, también, si nos vemos aquí, lo primero que ocurre es el calor y la luz. Si nosotros instalamos sensores ópticos de luz dentro de nuestros gabinetes, y nosotros esos sensores ópticos los conectamos a un relevador que puede accionar un interruptor, podríamos detener el fenómeno en el punto donde se generó la luz, y no alcance a generarse una onda expansiva o una onda sonora. ¿Es posible que haya calor? Sí, sí es posible, y es posible que haya luz, obviamente, porque sin la luz no se va a activar la protección, pero vamos a detenerlo antes del primer ciclo que se haga una onda expansiva, y vamos a reducir considerablemente los daños al personal y a los equipos. Entonces, y obviamente pues detendremos todo lo que es la metralla, el metal fundido, los gases, todo lo demás se alcanzaría a detener, detectando lo que es la luz con sensores ópticos conectados con cables de fibra óptica. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver lo que son las consecuencias de una falla. La primera es en las consecuencias sobre los seres humanos. Lo primero que va a pasar es que va a haber quemaduras severas de segundo y de tercer grado. Esto porque es, pues lógicamente, por la liberación de calor que hay en el ambiente. La segunda es que va a haber laceraciones profundas por la metralla. ¿Esto por qué? Porque cuando la metralla toca la piel, es un elemento muy caliente,
va a quemar la piel y va a entrar todavía más a lo que es la capa de la dermis o algún tejido muscular. Pérdida parcial o total de la vista, esto es por el destello de luz que hay. Pérdida total o parcial de la audición, el estruendo es un sonido muy fuerte, y después vienen consecuencias más graves, como por ejemplo el colapso del sistema respiratorio, y esto es debido a que si tú inhalas esos gases calientes, van a entrar, te van a quemar la garganta, la laringe, y van a entrar tus pulmones, pero dentro de tus pulmones lo que va a pasar es que se van a enfriar, y se van a tapar todos tus bronquios y todos los tejidos que tienes dentro de tus pulmones, y no vas a poder obtener el oxígeno del ambiente, y pues te vas a empezar a desaturar, o vas a empezar a perder el oxígeno dentro de tu cuerpo. Después vienen las contusiones óseas y musculares debido a la onda de choque. Como les decía, el vapor empieza a empujar, y tu cuerpo va a estar sometido a un esfuerzo de compresión muy grande. Entonces es posible que te rompas algún hueso, o que te dañes algún músculo. Y luego, obviamente, hay un shock nervioso, porque es algo que es muy rápido, que el cerebro no lo alcanza a procesar de una manera oportuna, y entra en shock, y muchas veces de ese mismo shock colapsa el cerebro y entra en estado de coma. Y la peor de todas, obviamente, pues es la muerte. Después tenemos consecuencias sobre los equipos, ¿no? No, más importante de las consecuencias sobre el ser humano, pero tampoco hay que menospreciar estas. Lo primero es una degradación mecánica. Si el arco eléctrico no fue tan grande, es menor, posiblemente veamos que las tapas se doblaron, que se desacomodaron los interruptores, que se torcieron algunas barras. Y luego después viene la degradación termomecánica. La degradación mecánica la podemos observar o la podemos medir, ¿no? De cierta forma. O la degradación termomecánica por corriente cortocircuito, esta es una degradación que nosotros no podemos observar a simple vista. Y es que después de que hay una corriente de cortocircuito que circula por las barras de los equipos, cambia su composición molecular, la alineación de sus moléculas, como venían de fábrica, la extrusión y todo, que vienen acomodaditas de una cierta forma para conducir la electricidad. Después de una corriente de falla, se desordenan, y por dentro el conductor pierde lo que es su eficiencia. Entonces, es posible que si después se presenta otro evento de arco eléctrico, este conductor ya no sea igual de eficiente. Eso le denominan que ya después de que un transformador falla, o de que un tablero falla, ya se queda tocado y ya no es seguro. Usualmente después de que tiene un cortocircuito, es muy importante hacer pruebas de Megger, hacer pruebas de aislamiento, y todas las pruebas que consideremos necesarias para asegurarnos que el equipo está funcionando de manera correcta. Y claro, en caso de que el arco eléctrico sea muy grande, pues va a ser la destrucción total del equipo. Es muy común que algunos transformadores explotan y ya no se pueden reparar. Y bueno, aquí también hay formas de evitarlo. Ahora vamos a empezar a platicar de cómo evitar los daños de arco eléctrico. Lo primero es que siempre trabajar seguros. Y aquí vamos a hacer un recordatorio de lo que son las 5 reglas de oro, que es: antes de trabajar con alguna instalación eléctrica, lo mejor es siempre desenergizar y hacer estos 5 pasos, que es cortar la energía, hacer un enclavamiento de protecciones, verificar que no exista tensión, poner a tierra los conductores del equipo que vamos a operar, y hacer una señalización para que personas ajenas a las actividades nos acerquen, ya que si se acerca una persona que no conoce el tema y acciona algo por curiosidad, pues vamos a tener un accidente. Y aquí tenemos lo que son el equipo de protección personal que se debe usar cuando estamos expuestos a un arco eléctrico. Tenemos lo que es una careta. La careta, si se fijan, está polarizada para ayudarnos contra lo que es el destello de luz. Tenemos tapones auditivos. Es muy común que las personas no se los quieran poner porque no escuchan, pero sí se pueden quedar sordos si hay un arco, aunque sea pequeño. Unas gafas abajo de la careta siempre es importante. Utilizar herramientas aisladas, guantes aislados, calzados dieléctrico, la ropa que tenga una categoría antifuego, y los guantes protegerlos con algún tipo de guante mecánico que lo proteja contra cortaduras o cualquier otra cosa. Mm, Usualmente y comercialmente se clasifican
los equipos de protección personal dependiendo de la cantidad de energía incidente que hay disponible en los tableros. Hay de 4, de 8, de 5 y de 40. Cada uno va notándose que aquí está un poquito más ligero, más cómodo, y luego aquí ya se ve un poquito más pesado, y aquí estos dos ya se ven completamente más pesados, inclusive algunos hasta tienen un abanico dentro del calor que hace, para que se ventile y pues no se asfixie, ¿no? Y luego después tenemos lo que les decía de las distancias. Cuando calculamos el arco eléctrico, tenemos que tomar en cuenta estas tres distancias, lo que es la distancia restringida, que nomás el personal calificado puede trabajar, la distancia limitada, que puede trabajar alguien ahí que no esté calificado, pero que esté ayudando en la supervisión o auxiliando al usuario. Y luego después tenemos lo que es el límite de arco eléctrico, que es hasta donde va a llegar la onda de choque, la energía incidente y todo, y hasta ahí ponemos nuestra delimitación, y ahí puede estar cualquier otra persona de lejos observando, pero si no está calificada y no cuenta con equipo de protección personal, se debe quedar hasta aquí. Entonces, estas son las distancias. Este es un concepto muy básico, no es necesario que se explique muy a fondo. Y después tenemos las etiquetas que se deben de colocar en los equipos después de hacer un estudio de arco eléctrico. Y aquí es donde se llega a tener todo el resumen de lo que es el estudio. Lo que les platiqué de la falla y todo eso yo creo que era el tema que se quiera platicar hoy. Y el desarrollo del estudio de arco eléctrico, que es básicamente igual que el estudio de coordinación de protecciones y el de cortocircuito, es para obtener estos resultados. Tenemos primero lo que es el límite de arco eléctrico. Esto es a la distancia más lejana a la que va a llegar el arco eléctrico. O sea, en este caso, para esta etiqueta es 72 centímetros. Va a haber una energía de 1.57 calorías sobre centímetro cuadrado. Esa es la energía de arco eléctrico que va a haber. Se permite trabajar hasta 61 centímetros del equipo. Hay un voltaje entre electrodos de 480 volts. Se requieren unos guantes categoría doble cero. El riesgo de descarga eléctrica está al destapar el equipo, y se definen las distancias de aproximación. O sea, la distancia de aproximación de una persona es de 30 centímetros que tenga equipo de protección personal. No puede estar más cerca de 30 centímetros. Y una persona que no tenga equipo de protección personal puede estar a 3 metros. También es posible que en la misma etiqueta se incluya una reacción de qué equipo de protección personal tenga, el nivel de energía, la fecha en que se realizó el estudio y más, ¿no? Eso ya es a petición de la persona que quiera la etiqueta. Y aquí vamos a ver un ejemplo de dónde debe estar colocada la etiqueta. La etiqueta debe estar colocada siempre al frente del tablero donde va a hacer la operación y antes de retirar la tapa. No es buena idea colocarla dentro de esta tapa porque es posible que haya un arco eléctrico antes de abrir esta tapa. Entonces, si nosotros llegamos a un equipo y tiene una etiqueta de arco eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es leer la etiqueta, tomar la información de la etiqueta, delimitar el área que nos marca la etiqueta, ponernos nuestro equipo de protección adecuado, y luego ya podemos comenzar a trabajar con el equipo. Y pues bueno, eso es básicamente lo que se trata del estudio de arco eléctrico. Como les comentaba, ya hemos visto varios de estos temas. Ya vimos cortocircuito, capacidades interruptivas, coordinación de protecciones. Hoy vimos el riesgo por arco eléctrico. Ya vimos el flujo de potencias. Falta mi compañero Alberto Corona, va a exponer acerca de la calidad de la potencia y un poquito de la estabilidad de los transitorios. Y entonces, creo que por mi parte es todo por hoy. Me fui un poquito rápido porque era mucha información. Pero cualquier duda, cualquier cosa, aquí quedo a sus órdenes, ¿sí? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Manuel, que tengas excelente día y que tengan muy buen día todos el fin de semana. Gracias a todos los que estuvieron. Cualquier cosa, ahí están mis datos. Nos vemos.